Soy jardinero de un panteón en la Ciudad de México. Hace 6 semanas alguien empezó a mover la tierra de las tumbas desde adentro. Esta mañana encontré mi nombre en una lápida. Hay una regla en este trabajo que nadie te explica el primer día. Si encuentras tierra removida sobre una tumba que nadie visitó, no la toques. No llames a tu supervisor. No saques tu teléfono. Simplemente cambia tu ruta y no vuelvas a pasar por ahí en lo que resta de tu turno. Yo ignoré esa regla durante 6 semanas. Esta mañana encontré mi nombre escrito en una lápida que lleva 30 años sin que nadie la toque. Y la tierra encima está fresca. Voy a decirles algo que la mayoría de la gente no sabe sobre los panteones. No están muertos. Me refiero al panteón como lugar. Como espacio. La gente cree que un cementerio es el sitio más quieto y más inerte que existe, el lugar donde todo se detiene, donde nada cambia, donde el tiempo se mueve diferente porque lo que hay ahí ya terminó de moverse. Están equivocados. Un panteón es un organismo. Tiene su propio ritmo, su propia temperatura, su propia manera de responder a las estaciones y al agua y al sol y al viento. Las raíces de los árboles crecen hacia abajo y encuentran cosas. La tierra se asienta y se mueve de maneras que no son completamente predecibles. Los animales hacen sus cuevas. Las plantas brotan en lugares donde nadie las sembró. Un panteón, especialmente uno viejo, especialmente un panteón de la Ciudad de México donde el subsuelo es ese lago antiguo que nunca termina de comportarse como tierra firme, es un lugar en constante movimiento. Yo lo sé porque llevo 11 años trabajando en uno. Me llamo Aurelio Mendoza Cárdenas. Tengo 48 años. Soy originario de Xochimilco y desde los 37 soy jardinero de mantenimiento en el Panteón Municipal Jardines del Reposo, que está en la delegación Iztapalapa, zona oriente de la Ciudad de México. Jardines del Reposo tiene 140 años de historia. Abrió en 1884, en los tiempos de Porfirio Díaz, cuando la ciudad empezaba a crecer hacia el oriente y necesitaba espacios para sus muertos que no fueran los panteones del centro. Tiene 230,000 tumbas registradas, aunque el número real nadie lo sabe porque hay secciones enteras donde los registros originales se perdieron y nadie sabe exactamente a quién corresponde qué. 230,000 tumbas en 140 años de historia. Piensen en lo que eso significa en términos de la tierra que pisan. Mi trabajo es mantener los jardines y los espacios comunes del panteón. Podar, regar, limpiar andadores, mantener los árboles, retirar la vegetación que crece sobre las tumbas cuando las familias no vienen a limpiarlas, que es la mayoría. Trabajo de lunes a sábado, turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde, con un compañero que se llama Bulmaro y que lleva 16 años en el panteón y es la persona que me enseñó todo lo que sé sobre este trabajo. Bulmaro es quien me explicó la regla de la tierra removida. Bulmaro es también la primera persona a quien le conté lo que empecé a encontrar hace 6 semanas. Y Bulmaro es la razón por la que esta mañana, cuando encontré mi nombre en esa lápida, no salí corriendo. Pero eso lo voy a contar en orden. Fue un martes de octubre. Llegué al panteón a las 6 de la mañana como siempre, recogí mis herramientas en la bodega y empecé mi ruta de mantenimiento por la sección D, que es la más antigua del panteón, la que tiene las tumbas de finales del siglo XIX y principios del XX, con sus lápidas de mármol desgastado y sus ángeles de cantera a los que el tiempo les ha borrado las facciones. La sección D es la que menos visitas recibe. Las familias que enterraron a sus muertos ahí llevan generaciones de haber muerto también. Nadie viene a limpiar, nadie viene a poner flores, nadie viene a nada. Es la sección que más trabajo me da porque la naturaleza hace lo que quiere cuando nadie la controla. Estaba podando la hiedra que había cubierto un mausoleo familiar cuando vi la tumba. Era una tumba individual, de las planas, con una lápida de concreto y un nombre que el tiempo había vuelto casi ilegible. La lápida estaba en el nivel del suelo, como corresponde a las tumbas de esa época en esa sección. O debería estar en el nivel del suelo. Pero la tierra encima de la lápida estaba levantada. No mucho. No de manera dramática,
no como en las películas donde la tierra explota hacia arriba y algo sale arrastrándose. Levantada unos 4 o 5 centímetros en el centro, como cuando el suelo se asienta al revés, como cuando algo de abajo empuja hacia arriba con la paciencia de algo que no tiene apuro. Me detuve. Bulmaro me había explicado que la tierra se mueve. Me había explicado las raíces, el agua subterránea, los animales. Me había explicado la regla: si encuentras tierra removida, cambia tu ruta. Pero Bulmaro también me había dicho que la tierra removida por causas naturales tiene un patrón irregular. Sigue las raíces, sigue las grietas, sigue los túneles que los animales cavan de manera no sistemática. La tierra de esta tumba estaba levantada exactamente en el centro, en un círculo casi perfecto de unos 40 centímetros de diámetro. Como si algo hubiera empujado desde abajo en un punto específico. Como si algo hubiera intentado salir. Cambié mi ruta. Esa tarde, al salir del turno, le conté a Bulmaro. Bulmaro me preguntó en qué sección. Le dije que en la D. Me preguntó en qué fila. Le dije que en la fila 12. Me preguntó qué tumba exactamente. Se lo describí: lápida plana de concreto, nombre casi ilegible, sin flores, sin adornos. Bulmaro no dijo nada por un momento. ¿Le tomaste foto?, preguntó. No. Bien, dijo. No le tomes foto. No anotes nada. Y no vuelvas a pasar por esa fila esta semana. ¿Por qué? Porque si lo notas más. Y si lo notas más, empieza a notarte a ti. No entendí lo que eso significaba. Lo entendí 6 semanas después. La segunda tumba apareció el jueves de esa misma semana. No en la sección D, en la sección F, que es de los años 40 y 50. Tumbas de clase media-baja con lápidas de mármol sencillo y fotografías ovaladas de los difuntos encapsuladas en resina que el tiempo había amarillado. Misma tierra levantada en el centro. Mismo círculo casi perfecto. Mismos 4 o 5 centímetros de altura. Cambié mi ruta. No le dije nada a Bulmaro esa vez. La tercera tumba fue el lunes siguiente, sección G. La cuarta el miércoles, sección B. La quinta y la sexta el viernes, en la misma mañana, en secciones distintas al otro lado del panteón. Para la sexta semana había encontrado 19 tumbas con tierra levantada. 19 tumbas en 6 secciones diferentes del panteón, distribuidas por todo el cementerio, sin aparente relación entre ellas en términos de ubicación. Pero con algo en común que tardé 4 semanas en identificar. Todas eran tumbas sin visitas recientes. Lo sé porque parte de mi trabajo es registrar en una libreta las tumbas que reciben mantenimiento y las que no, para reportar a la administración cuáles necesitan intervención. Revisé mi libreta de los últimos 2 años. Las 19 tumbas con tierra levantada eran tumbas que no habían recibido una sola visita en los últimos 24 meses. Tumbas olvidadas. Tumbas de personas que ya no tenían a nadie que viniera a verlas. Bulmaro Estrada Ponce tiene 59 años y lleva 16 trabajando en Jardines del Reposo. Antes de eso trabajó en otros 2 panteones de la ciudad, uno en Tlalpan y uno en Ecatepec. En total, 31 años rodeado de muertos. Un hombre que lleva 31 años trabajando en cementerios de la Ciudad de México sabe cosas. No cosas de libros. No cosas de cursos de capacitación. Cosas que se acumulan en el cuerpo durante 3 décadas de estar presente en el lugar donde la ciudad deposita a sus muertos y después los olvida. Cuando llegué con él la quinta semana y le dije que ya eran 15 tumbas, Bulmaro me llevó a sentarnos bajo el ahuehuete grande que está en el centro del panteón. El árbol más viejo del lugar que dicen tiene más de 200 años y que ha visto enterrar generaciones enteras de familias que ya no existen. ¿Las anotaste?, me preguntó. No. ¿Cómo me dijiste? ¿Les tomaste foto? No. Bien. Silencio. Bulmaro, ¿qué está pasando? Bulmaro miró el ahuehuete durante un momento, con esa expresión que tienen las personas que están organizando lo que saben para decidir cuánto decir.
En el panteón de Tlalpan donde trabajé, dijo finalmente, hubo algo parecido hace como 20 años. No exactamente igual, pero parecido. ¿Qué pasó? Empezaron a aparecer ofrendas en tumbas que nadie visitaba. No ofrendas del Día de Muertos, que eso es normal y esperado. Ofrendas en cualquier época del año. Flores frescas, veladoras encendidas, comida. En tumbas que llevaban años sin recibir visita. ¿Y quién las ponía? Nadie. Las cámaras del panteón no registraban a nadie acercándose a esas tumbas. Aparecían de un día para otro sin que nadie las pusiera. ¿Y qué hicieron? El director contrató a un señor. No un sacerdote, no exactamente. Un hombre que sabía de estas cosas de manera que los sacerdotes no siempre saben. ¿Qué hizo el hombre? Caminó por el panteón durante una noche completa. Solo. Con velas. Hablando en voz baja. Y funcionó. Las ofrendas dejaron de aparecer en 3 días. Silencio bajo el ahuehuete. ¿Pero? Dije, porque había un pero en su expresión. Pero el director que contrató al señor tuvo un accidente 2 semanas después. No grave, pero cayó en una sección del panteón que conocía perfectamente, sin ninguna razón para caer. Se rompió la cadera. 6 meses de incapacidad. Bulmaro me miró directamente. El señor que hizo la caminata dijo que cuando intervienes en estas cosas, cuando te metes en el espacio entre lo que está ahí y lo que está intentando estar, siempre hay un costo. ¿Y la tierra levantada aquí? ¿Qué crees que es? Bulmaro tardó en responder. Creo que son personas que llevan mucho tiempo sin que nadie las visite, dijo. Personas que el mundo fue olvidando de a poco, primero los hijos, luego los nietos, luego ya nadie. Y que en algún punto ese olvido se vuelve una presión que el suelo no puede seguir conteniendo. ¿Presión de qué? De querer ser recordados, dijo Bulmaro. De querer que alguien sepa que están ahí. El ahuehuete de 200 años crujió suavemente con el viento de la mañana. El Panteón Jardines del Reposo tiene una oficina de administración donde se llevan los registros de todas las inhumaciones desde 1884. Los registros más antiguos son libros de contabilidad con las entradas escritas a mano con pluma de tinta china, con la letra cuidadosa de los escribanos del Porfiriato. Los más recientes son bases de datos en computadora. Entre esos 2 extremos hay 100 años de registros en formatos distintos, algunos bien conservados, muchos no. Yo no tenía acceso formal a esos registros. Pero la señora que lleva la administración desde hace 20 años se llama Doña Esperanza. Y Doña Esperanza es la clase de persona que cuando un trabajador que lleva 11 años sin faltar un solo día le dice que encontró algo raro, no le pregunta por qué. Le dice, siéntate, te traigo café, dime qué necesitas. Le dije que necesitaba saber quiénes estaban enterrados en las 19 tumbas con tierra removida. Le di las ubicaciones que tenía memorizadas, porque Bulmaro me había dicho que no las anotara, pero nadie me había dicho que no las memorizara. Doña Esperanza tardó 2 días en buscar los registros de las 19 tumbas. Cuando me dio los resultados, me senté frente a su escritorio y los leí 2 veces. Las 19 personas enterradas en esas tumbas tenían 3 cosas en común. La primera, todas habían muerto dentro del panteón. No en hospitales, no en sus casas, no en accidentes en la calle. En el panteón mismo. Como trabajadores, como visitantes que sufrieron algún evento médico, como personas que habían llegado a hacer algo y no habían salido. La segunda, ninguna tenía visitas registradas en los últimos 5 años. La tercera fue la que me dejó paralizado frente al escritorio de Doña Esperanza, todas habían muerto en el mismo mes. Octubre. Octubre de distintos años, entre 1923 y 2001. Pero siempre octubre. ¿Está bien, Aurelio? Me preguntó Doña Esperanza. No respondí de inmediato. Estábamos en octubre. El panteón cierra a las 6 de la tarde. Después de las 6,
El personal de seguridad hace el recorrido de cierre y verifica que no haya visitantes rezagados. A las 7, el panteón queda cerrado hasta las 8 de la mañana siguiente. Durante esas 13 horas, el panteón está solo. O eso dice el reglamento. La quinta semana, después de que doña Esperanza me dio los resultados de los registros, tomé una decisión que Bulmaro no hubiera aprobado. Me quedé escondido en la bodega de herramientas hasta que el guardia de seguridad terminó su rondín de cierre. Esperé a que cerrara el portón principal. Y salí a las 7:15 de la tarde con mi linterna y mi teléfono y las 19 ubicaciones memorizadas. Quería ver qué pasaba en el panteón de noche. Quería ver si la tierra se movía. Lo primero que noté fue el sonido. De día, el panteón tiene el sonido de cualquier espacio exterior en la ciudad: pájaros, tráfico lejano, el viento en los árboles, el ruido de mis herramientas. Sonidos humanos mezclados con sonidos naturales. De noche, con el panteón cerrado y vacío, el sonido era diferente. No más silencioso. Diferente. El tráfico de la calle seguía siendo audible, pero parecía más lejano de lo que la distancia justificaba. Los pájaros habían callado. El viento en los árboles sonaba distinto, más bajo, como si los árboles fueran más grandes de noche o como si el viento tuviera más espacio para moverse. Y había otro sonido. Tan sutil que tardé 20 minutos en estar seguro de que era real y no un producto de la tensión de estar solo en un panteón de noche. Era un sonido como de tierra moviéndose. No el sonido dramático de una excavación. El sonido suave y continuo de tierra que se desplaza muy poco a muy poco, el sonido de la acumulación de muchos movimientos minúsculos que juntos producen un efecto perceptible. Como si el panteón entero estuviera, muy despacio y muy pacientemente, respirando. Fui a la sección de a la fila 12. A la primera tumba que había encontrado. Y me detuve. La tierra encima de la lápida no estaba levantada 4 centímetros como la última vez. Estaba levantada 15. En el mismo círculo casi perfecto, pero más alto, más urgente, como si en las semanas que habían pasado la presión de abajo hubiera aumentado. Me arrodillé frente a la tumba. Alumbré la lápida con la linterna. El nombre grabado en el concreto estaba tan desgastado que en 11 años de pasar por ahí nunca había podido leerlo. Esa noche, con la linterna en el ángulo correcto, lo leí. Próspero Andrade Villanueva. 1871-1923. Murió donde vivió, entre sus flores. Murió donde vivió. En el panteón. Octubre de 1923. 100 años exactos. Debí haberme ido en ese momento. Bulmaro me lo hubiera dicho. Doña Esperanza me lo hubiera dicho. Cualquier persona con sentido común me lo hubiera dicho. Pero me quedé. No por valentía. Por algo más parecido a la obligación. La misma sensación que tuve cuando leí los registros y entendí que esas 19 personas habían muerto en el lugar donde estaban enterradas y que llevaban años sin que nadie viniera a visitarlas. La sensación de que alguien tenía que estar ahí. Y que esa noche ese alguien era yo. Caminé por las 19 tumbas. En todas, la tierra estaba más alta que la última vez que las había visto de día. No uniformemente. Algunas apenas unos centímetros más que antes. Otras, como la de Próspero Andrade, significativamente más altas. Como si la proximidad de octubre las acelerara. Como si supieran que se acercaba el tiempo. Me detuve frente a cada una. Leí el nombre cuando podía leerlo. Cuando no podía, alumbré la lápida con la linterna desde distintos ángulos hasta encontrar el que dejaba ver las letras desgastadas. 19 nombres. Los dije en voz alta. No con ninguna fórmula especial. No con ningún ritual que aprendí en algún lado porque nadie me enseñó uno. Solo los dije como uno dice el nombre de alguien cuando quiere que sepa que lo recuerda. Próspero. Cándida. Refugio. Lucio. Amparo. Herculano. Soledad. Fortino. Epifanía. Macedonio. Rosenda. Siriaco. Natividad. Hilaria. Abundio. Consuelo. Gumersindo. Perpetua.
Victoriano. 19 nombres que nadie había dicho en voz alta en años. Algunos de ellos, en décadas. Cuando llegué a la 19ª tumba, en la sección K, la más reciente, de 2001, era la 1:40 de la madrugada. Me senté en una banca de piedra cercana. Y escuché el panteón. Lo que escuché durante los siguientes 20 minutos no lo voy a poder describir completamente porque no tengo el vocabulario exacto. Lo voy a intentar. Escuché el sonido de tierra moviéndose, dejar de moverse. Gradualmente. No de golpe, sino de la manera en que el viento va disminuyendo cuando pasa una tormenta, de a poco, reduciendo su intensidad hasta que te das cuenta de que ya no lo escuchas aunque no puedas señalar el momento exacto en que se detuvo. El panteón a las 2 de la mañana estaba en un silencio diferente al de las 7 de la tarde. Un silencio más quieto. Un silencio que se sentía, si esta palabra tiene sentido en este contexto, satisfecho. Me fui a las 2:15 trepándome por la reja trasera que da a un callejón que los trabajadores usamos cuando llegamos tarde. Dormí mejor esa noche que en semanas. Al día siguiente llegué al trabajo a las 6 como siempre. Hice mi ruta de mantenimiento. Empecé por la sección D. La tumba de Próspero Andrade Villanueva estaba igual que siempre. La tierra al nivel del suelo. El círculo de tierra levantada, desaparecido. Como si nunca hubiera estado ahí. Fui a las otras 18 tumbas durante el transcurso de la mañana, incorporándolas naturalmente a mi ruta de mantenimiento para que Bulmaro no notara nada fuera de lo ordinario. Las 19 tumbas estaban igual. Tierra al nivel del suelo. Sin círculos. Sin levantamiento. Sin la presión acumulada de algo que intentaba moverse desde abajo. Como si la noche anterior hubiera pasado algo que lo resolvía. Le conté todo a Bulmaro al final del turno. Me escuchó sin interrumpir, sentado en la banca bajo el ahuehuete, con su termo de café entre las manos. Cuando terminé, estuvo en silencio un momento largo. ¿Y el costo?, dijo. ¿Qué costo? El que te mencioné. El que siempre hay cuando uno interviene en estas cosas. No me pasó nada. Bulmaro me miró con esa expresión que yo ya había aprendido a reconocer en 16 años que él llevaba en el panteón y que significa que sabe algo que todavía no dice. Todavía, dijo. Han pasado 3 semanas desde esa noche. Las 19 tumbas han estado en paz. Sin tierra removida, sin movimiento, sin nada fuera de lo ordinario. Pensé que había terminado. Esta mañana llegué al panteón a las 6. Recogí mis herramientas. Empecé mi ruta por la sección de como siempre. Y en la fila 12, junto a la tumba de Próspero Andrade que ahora tiene la tierra perfectamente al nivel, había una tumba que yo conozco perfectamente porque la paso todos los días desde hace 11 años. Una tumba que siempre ha tenido la lápida limpia y la tierra compacta y sin novedad de ningún tipo. La tierra encima estaba levantada. En el círculo casi perfecto de 40 centímetros. Me acerqué. Alumbré la lápida con la linterna. Y leí mi nombre. Aurelio Mendoza Cárdenas. Con mi fecha de nacimiento correcta. Sin fecha de muerte. Me quedé paralizado frente a esa tumba durante un tiempo que no supe cuantificar. Los pájaros del panteón hacían su ruido de mañana. El sol de las 6:30 pegaba en las lápidas de mármol y las hacía brillar. En alguna parte del panteón, alguien que no era yo podaba algo con unas tijeras que hacían ese sonido seco y metálico que yo conozco de 11 años de usarlas. La mañana era completamente normal. Y había una tumba con mi nombre y la tierra levantada. No es mi tumba. Eso lo sé racionalmente. Yo no estoy muerto. No hay ninguna tumba con mi nombre en ningún registro de este panteón que yo haya encontrado. Pero la lápida tiene mi nombre. Y la tierra encima está fresca y levantada como la de las 19 tumbas que encontré hace 6 semanas. Fui a buscar a Bulmaro. Bulmaro vino conmigo a la fila 12, sección D. Miró la tumba. Miró la lápida. Miró la tierra levantada. No dijo nada durante casi un minuto completo. Y luego dijo algo que no esperaba. Ya decía yo que habría un costo. ¿Qué significa esto, Bulmaro?
significa que lo que estaba en esas 19 tumbas ya no está. Ya se fue, como tú querías. Pero el espacio que dejaron tiene que llenarse con algo. ¿Con qué? Bulmaro me miró con la expresión de quien está a punto de decir algo que sabe que no va a ser bien recibido. ¿Con quién los liberó? El viento movió las ramas del ahuehuete grande al otro lado del panteón. No estoy muerto, Bulmaro. Todavía no, dijo. Esta tumba no es una sentencia. Es una advertencia. Una invitación. ¿Invitación a qué? A que tomes una decisión. ¿Qué decisión? Bulmaro se agachó frente a la tumba con mi nombre y pasó la mano sobre la tierra levantada con la familiaridad de quien conoce ese gesto desde hace mucho tiempo. Hay personas que trabajan en lugares como este que en algún punto dejan de ser solo trabajadores, dijo. Que se convierten en algo más. En guardianes. En los que se quedan cuando todos se van. En los que recuerdan los nombres que nadie más recuerda. Me miró desde donde estaba agachado. Esta tumba te está preguntando si eres uno de ellos. Voy a contarles lo que hice. No por valentía. No por ninguna razón heroica. Sino porque llevo 11 años en este lugar y en 11 años he aprendido que los panteones no son lugares de muerte. Son lugares de memoria. Y la memoria necesita a alguien que la sostenga. Cuando los hijos se mueren y los nietos se mueven a otra ciudad y los bisnietos nunca supieron el nombre del bisabuelo que está enterrado en la sección de fila 12, la memoria de esa persona no desaparece de golpe. Se va diluyendo. Como tinta en agua, de a poco, hasta que lo que queda es tan tenue que casi no está. Pero casi no está no es lo mismo que no está. Y lo que casi no está, lo que está a punto de desaparecer completamente, eso es lo que yo había visto en las 19 tumbas. La última resistencia de algo que todavía existe pero que siente que ya no va a existir por mucho tiempo más. Me arrodillé frente a la tumba con mi nombre. La tierra levantada estaba fresca y húmeda bajo mis manos cuando las puse sobre ella. Dije: entiendo lo que me están preguntando. Y la respuesta es sí. Y puse las manos planas sobre la tierra y la aplané con cuidado, con el mismo cuidado con que uno alisa la tierra sobre cualquier tumba que está bajo su cuidado. Con el respeto que 11 años de este trabajo me han enseñado que la tierra de este lugar merece. Poco a poco, debajo de mis manos, la tierra cedió. Volvió a su nivel. El círculo desapareció. La lápida seguía teniendo mi nombre. Eso no cambió. Bulmaro, que había estado de pie detrás de mí en silencio durante todo el tiempo, dijo: bien. ¿Bien? Eso era lo correcto. ¿Y la lápida con mi nombre? Va a quedarse, dijo. No porque vayas a morir pronto, sino porque ahora eres parte de este lugar. Como el ahuehuete. Como los andadores. Como los registros de Doña Esperanza. ¿Eso qué significa exactamente? Bulmaro se limpió las manos en el pantalón y empezó a caminar hacia la bodega de herramientas. Significa que cuando camines por aquí, dijo sin voltear, los que están aquí lo van a saber. Que hay alguien que los recuerda. Que no están solos. ¿Y eso es suficiente para que no vuelva a pasar lo de la tierra levantada? Se detuvo. Para las que ya estaban, sí, dijo. Pero este panteón tiene 230,000 tumbas, Aurelio. Y cada año entran más. Se dio vuelta y me miró. Va a haber trabajo. Sigo trabajando en Jardines del Reposo. Turno de 6 a 2, lunes a sábado, igual que siempre. Hay 2 cambios en mi rutina. El primero, cuando llego en la mañana, antes de recoger mis herramientas, doy una vuelta por el ahuehuete grande y digo algo en voz baja. No siempre las mismas palabras, pero siempre la misma idea. Que llegué. Que estoy aquí. Que voy a pasar el día entre ellos y que si hay algo que necesiten que yo sepa, lo voy a escuchar. El segundo cambio, llevo una libreta. En la libreta anoto los nombres de las tumbas olvidadas que encuentro en mi ruta. Las que llevan tiempo sin visita,
las que siento que la tierra debajo está empezando a inquietarse. Cuando encuentro un nombre, lo busco en los registros de Doña Esperanza. Y cuando puedo, busco a las familias. No siempre las encuentro. La mayoría de las veces no las encuentro porque las familias también se pierden, también se mueven, también mueren. Pero cuando las encuentro les digo lo mismo, sé que llevan tiempo sin venir. Aquí está su familiar. Sigue aquí. Lo estamos cuidando. Y si pueden venir aunque sea una vez, vendría bien. Algunos vienen. Muchos no. Pero el hecho de que alguien buscó, el hecho de que alguien llamó, el hecho de que alguien dijo el nombre en voz alta después de años de silencio, eso parece ser suficiente. La tierra no vuelve a levantarse en las tumbas cuyos nombres yo digo. No sé si eso es conexión causal o coincidencia. Bulmaro dice que a estas alturas ya no hay diferencia. La lápida con mi nombre sigue en la fila 12 de la sección D. La veo todos los días cuando paso por ahí en mi ruta. Ya no me asusta. Al contrario. Me recuerda para qué estoy aquí. Si te ha gustado la historia de hoy, no olvides darle like al video y suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Adiós.